Bienvenidos mamíferos a la quinta instrucción del curso de programación orientada a objetos. Hoy nos vamos a volver más abstractos, o sea, menos específicos, y aprenderemos a utilizar algunas características avanzadas de este paradigma, como lo son el encapsulamiento y la herencia. Así que vamos a pasar directamente a la diversión y vamos a partir con el concepto del encapsulamiento. El encapsulamiento es la forma en la que nosotros expresamos el concepto de hacer visible aquello que es público y proteger aquello que es privado. En su definición más formal, entonces, se refiere al ocultamiento de los datos del objeto, que a eso le llamamos el estado, si por ejemplo el nombre es parte del estado de un objeto. Al ocultamiento de los datos del estado que contiene un objeto, de manera que solo se pueda cambiar mediante las operaciones definidas para ese objeto. Bueno, la definición es un poco compleja, así que lo mejor es imaginarse un ejemplo, ¿vale? Pensemos en una persona. Una persona podría tener el método bañar, ¿sí? Y bañar como operación para ustedes, ¿podría ser gatillada desde el exterior? Usualmente no, ¿cierto? Pero puede que sí. Cuando estoy enfermo o me pasa algo a mi salud, sí, ahí en ese caso otra persona me puede bañar. Por lo tanto, es un método que no es tan privado y tampoco es tan público, digamos, que yo no le permitiría a cualquier persona bañarme, ¿sí? Bueno, pero hay otros métodos, por ejemplo, como el método hambre, en el cual no es algo que yo pueda gatillar desde el exterior, no es que alguien desde afuera pueda gatillar en mí la intención de tener hambre. Que yo tenga hambre es producto de la operación moverme o de la operación comer, ¿sí? Que no he gatillado la operación comer hace mucho rato o que he gatillado muy continuamente la operación moverme. O que simplemente alguien haya gatillado la acción de vivir, ¿sí? Basta con eso para que yo pueda sentir hambre. Pero la operación hambre existe dentro de mí, pero el tema es que no es accesible desde el exterior. La misma cosa ocurre con un televisor, ¿sí? Donde ustedes no pueden prender a su antojo cada uno de los LEDs que hay dentro del televisor, sino que ustedes envían la instrucción de proyectar vía el cable HDMI y el televisor se hace cargo de pintar cada uno de los píxeles de la imagen. No debe ni puede hacerlo el usuario de la televisión, que es quien tiene el control en la mano, ¿sí? Quien lo hace es el televisor. Por lo tanto, la operación pintar píxel, que recibe un parámetro con el ID del píxel y que recibe el color, existe, esa operación existe dentro del televisor, pero no es accesible desde el exterior, ¿sí? Entonces, hay operaciones que solo podemos gatillar nosotros mismos dentro de nosotros mismos, como por ejemplo sumar, ¿sí? A mí nadie me puede obligar a sumar a más B, o soñar, nadie me puede decir qué es lo que puedo o cuándo debo soñar. Y hay otras que se pueden gatillar desde el exterior, como peinar o vestir. Si alguien a mí me puede peinar, probablemente ese método se haya utilizado muchas veces en mi vida durante mi infancia, ¿sí? Cuando mi mamá me mandaba a primaria. O vestir también, cada vez que yo fui un niño. Hoy día, afortunadamente, nadie tiene que vestirme todavía. La programación orientada a objetos define algunos conceptos para conseguir el encapsulamiento, ¿vale? O sea, para conseguir hacer lo que habíamos dicho previamente, que era conservar en el ámbito privado aquello que es privado y exponer al público aquello que es público. Entonces, en particular, en esta clase nos vamos a enfocar en tres conceptos que modifican cómo es que yo accedo a las propiedades y a los métodos de una clase. Vamos a ver en esta clase 3, pero ahora vamos a partir por dos. El primero se llama private y el modificador de acceso private se le pone a todos los miembros, y por miembros nosotros entendemos las propiedades, los métodos, las variables de una clase, que sean marcados, aquellos que sean marcados como privados solo podrán ser accesados desde la misma clase. Eso significa que si yo tengo un método, por ejemplo, el método soñar yo debería marcarlo private porque es un método mío y que nadie puede gatillar desde afuera de una persona, ¿sí? Y también existen los modificadores de acceso public, ¿sí? Que uno marca a los miembros con la palabra public cuando pueden ser accesados por cualquier otro miembro dentro del programa.
¿sí? Entonces cuando yo, por ejemplo, quiero expresar el concepto de vestir o de peinar, como habíamos hecho en el ejemplo, entonces yo marco esas dos operaciones con la palabra public y con eso yo la dejo accesible para todos los demás dentro del programa. Ok, miremos entonces cómo quedaría esto en el UML. En el UML nosotros vamos a marcar con el signo más y menos antes del miembro, ya sea propiedad o método, y se declara cuál es la visibilidad de este en el UML. Entonces ocuparemos para la palabra private, ocuparemos el signo menos, y para la palabra public vamos a ocupar el signo más. Con ello, si nosotros miramos esta clase persona que tiene la propiedad root, que es de tipo entero, las propiedades que son sumar y soñar, ambas son privadas. En el primer caso la primera devuelve un entero y en el segundo no devuelve nada. Y en el caso de las operaciones peinar y vestirse, ambas son públicas. Preocuparse de esto es preocuparse por la seguridad e integridad del software que estamos construyendo y constituye una práctica fundamental para la comprensión del problema y su complejidad. Si el equipo de desarrollo tiene conciencia de aquello que es privado, sabe aquello que no le impacta a los demás, y sabiendo lo que es público sabe qué es aquello que le impacta a los demás. Por lo tanto, se puede medir con mucha mayor precisión el impacto del cambio en un sistema, entendiendo cuál es el nivel de acceso que tiene cada una de sus operaciones. Bueno, todos venimos de alguien. Yo vengo de mi mamá, pero mi mamá viene de mis abuelos, y cada uno de ellos, de mis abuelos, ¿sí?, viene de mis bisabuelos. ¿Sí? Entonces, yo al menos heredé el color de mis ojos de mis padres. No pude escogerlo. Al igual que el color de mi piel y otros rasgos físicos. No es algo que yo pude escoger, es algo que me vino heredado a mí, Edgardo, como objeto. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir que Edgardo como objeto no puede cambiar su estado a su antojo. Hay algunas cosas que sí. ¿Sí? Como por ejemplo yo me puedo cambiar el nombre, me puedo cambiar el root, ¿sí? Pero hay algunas otras cosas de las que yo no puedo cambiar, que no me puedo desacoplar. Por más que me ponga lentes de contacto azules, yo voy a seguir teniendo los ojos café. Eso es una realidad de mi naturaleza, de mi herencia. Entonces, así como puedo heredar propiedades, como el color de los ojos, también puedo heredar operaciones. De este modo, puedo pensar como los Homo sapiens, pero puedo también reproducirme por crías vivas como todos los mamíferos, pero también puedo tener un root como los chilenos, y puedo tener un esqueleto como los vertebrados, pero no puedo volar como las aves, ni respirar debajo del agua como los peces. La razón de esto es que soy una subclase de muchas de estas superclases, ¿sí? Edgardo es una subclase de un Homo sapiens. Y el Homo sapiens, a su vez, es una subespecie de los mamíferos. Y los mamíferos, a su vez, son una subespecie de los vertebrados. ¿Sí? A este concepto nosotros le llamamos herencia. Y la denotaremos con una flecha blanca que asciende desde el hijo al padre de la siguiente manera. Si lo pensamos bien, entonces, la herencia es el linaje que te sostiene siendo lo que eres, o en otras palabras, eres lo que las propiedades y operaciones de tus antepasados hicieron de ti. Obviamente, para que la herencia sea útil, debe también expresar la realidad en forma de abstracción, como lo acabamos de hacer en el ejemplo ahora y en todos los ejemplos que hemos hecho hasta el momento. Siguiendo con el ejemplo, entonces, un pez, a pesar de ser un vertebrado, no está en mi línea de herencia, y por tanto yo no podré heredar sus miembros como lo hice con mis subclases superiores. Así, respirar bajo el agua no es una operación que me pertenece a mí, Edgardo, porque no viene en mi línea de herencia, pero sí me pertenece respirar, que yo heredé desde los mamíferos en este ejemplo. Retomando entonces los modificadores de acceso, todo aquello que el padre declare como public, el hijo podrá heredarlo, ¿sí? Y aquello que esté marcado como privado, el hijo no podrá heredarlo. Entonces, para expresar esta idea de yo solo quiero que mis hijos puedan heredar este miembro, es que nace una nueva clase que se llama, una nueva palabra que se llama protected. Y esta palabra lo que quiere decir es que nosotros
todos los miembros y propiedades y métodos y variables que marquemos con esta propiedad solo van a poder ser accesados desde la misma clase o cualquiera que pertenezca a su herencia, o sea, cualquiera de los descendientes. Llevándolo aquí al ejemplo, es lo mismo que decir que yo, para poder tener el método respirar en el Homo sapiens, tuve que haberlo declarado protected dentro del mamífero para que pudiese llegar desde el mamífero al Homo sapiens y del Homo sapiens a mí. Para eso sirve entonces el modificador protected, para poder hacer evidente que una operación va a poder ser heredada por los hijos y que puede ser solamente accesada por mí mismo o por cualquiera en mi línea de herencia. Ok, vamos al código entonces. Lo primero que vamos a hacer es crear una clase que se llame persona, que va a tener un nombre y apellido. Ambos, como podemos ver ahí, van a estar declarados como protected. Y vamos a tener una clase chileno que va a heredar de la clase persona, y esta clase chileno solamente va a tener una propiedad root que va a ser privada. Entonces vamos a hacer esa implementación ahora en el código. Ok, ahí está entonces la implementación de la clase chileno y de la clase persona, y ahora vamos a hacer que chileno herede de persona. ¿Sí? Dado que un chileno es una persona, entonces lo que haremos en el código fuente para expresar esta idea es poner chileno, dos puntos y la clase de la cual hereda, que en este caso es persona. Y habíamos dicho, perdón, que esta variable era privada. Correcto. Y en persona ambas propiedades eran protected. Perfecto. Con eso entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir al program y vamos a declarar una... Voy a dejar eso al final. Vamos a declarar una variable Kirk que sea una nueva persona, y vamos a declarar una variable Juan que es un nuevo chileno. Bueno, vemos entonces las propiedades que tiene Kirk y nos damos cuenta que no tiene ni nombre, no tiene root y tampoco tiene apellido. Bueno, es lógico que no tenga root porque al parecer él no es efectivamente un chileno, es una persona, pero sí debería tener al menos el nombre y el apellido. Entonces miremos entonces qué está pasando, y esto todo está relacionado con los modificadores de acceso que pusimos. En persona nosotros dijimos que tanto el nombre como el apellido eran protected, y protected significa que solamente van a poder acceder a estas propiedades aquellos que estén en el mismo nivel de herencia que persona. En consecuencia, si yo voy a chileno y en chileno hago cualquier método, como por ejemplo, vamos a hacer un método que se llama gritar el CHI. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a imprimir el nombre del chileno que está gritando el CHI. Entonces vamos a retornar nombre. Ese nombre apareció porque viene heredado de la persona. Si yo pongo el mouse encima, se fijan que ahí está diciendo que es un string de persona.nombre, que es la propiedad que viene heredada desde persona. Entonces nombre más, vamos a poner un espacio, luego vamos a poner un apellido, y luego entonces vamos a imprimir el root entre paréntesis, y luego cerramos. Perfecto. Si se fijan, nombre y apellido fueron propiedades a las que yo pude acceder de persona, porque persona las declaró protected. Pero yo en el program, el program no está en la línea de herencia de la persona, yo no pude acceder a esas propiedades. Si le pongo Kirk,
no me aparecen las propiedades. Ok, así como Kirk no tenía propiedades, Juan tampoco tiene propiedades. La razón de eso es que Kirk, la persona, digamos, no está entregando de manera pública sus propiedades hacia el exterior, y aquí no estamos en la línea de herencia dentro del programa. Nosotros acabamos de ver que dentro de Chileno nosotros pudimos ocupar las propiedades que habían en persona, puesto que estaban declaradas protected, por lo tanto se podían ver dentro de la misma línea de herencia, pero desde afuera estamos viendo que no, porque aquí en el main, en el program, en la clase program, que no está en la línea de herencia, no tenemos acceso a ella. Entonces vamos a cambiar las propiedades de nombre y apellido que están en persona para mirar entonces cuál es la diferencia. Vamos a declarar los protected por public, los vamos a cambiar y vamos a ir a ver el comportamiento entonces en el programa. Veamos entonces que ahora el IntelliSense para Juan me entrega el nombre y el apellido, tanto como el método gritarCHI que acabamos de construir. Es importante notar de que la propiedad siempre existió en persona y que Chileno siempre supo de esas propiedades porque sabía gritarCHI antes de que nosotros las declaráramos públicas. Pero cuando las declaramos públicas las hicimos visibles más allá de la línea de herencia para todos. Bueno, ya para cerrar, una última observación que vale la pena hacerse es que Juan en este momento, si miramos sus propiedades y si miramos las propiedades de Kirk, nos damos cuenta de que Kirk tiene el apellido y el nombre, y Juan tiene también el apellido y el nombre, pero además agrega un método adicional que se llama gritar el CHI. Sin embargo, a los chilenos, a Juan en este momento no le puedo cambiar el root, porque el root dentro de la implementación está declarado como private, o sea, está declarado privado. De esta manera solamente los miembros dentro de esta misma clase pueden tener acceso a esta variable root. Pero si alguien heredara de Chileno, si alguien tuviera como clase padre Chileno, esa clase no tendría el root disponible como si tuvimos disponible aquí el nombre y el apellido. Entonces, ahora vamos a ver como si cambiamos la propiedad aquí a public. Entonces, en el program, ahora Kirk tiene nombre y apellido y Juan tiene entonces el root adicionalmente como propiedad. Bueno, con eso entonces terminamos el ejemplo acerca de la herencia y ahora vamos a terminar entonces el ejemplo acerca del encapsulamiento. Imaginemos que ahora nosotros no queremos que quien usa este diseño, porque ahora nosotros en el main estamos haciendo uso de este diseño, no queremos que quien haga uso pueda setear dentro de Kirk y Juan el nombre que se le dé la gana. Queremos que ponga lo que se le dé la gana, pero no queremos que en el formato sea lo que se le dé la gana, sino que lo que queremos es siempre que los nombres queden guardados en los estados de los objetos con mayúscula. Para poder hacer esto, entonces, nosotros no podemos exponerles de manera pública la propiedad, porque si les permitimos que la vean de manera pública, van a poder setear lo que se les antoje. Esto quiere decir que yo podría hacer algo de esta naturaleza, ¿sí? Kirk.nombre es igual a, y vamos a poner aquí Kirk Hammett, o como se escriba. Y ahí lo que hice yo fue mezclar minúsculas con mayúsculas. Aquí esto violó mi principio, violó mi requisito, que era que todos los nombres tenían que quedar guardados en mayúsculas. Vamos a hacer una modificación ahora que va a ir en la dirección del encapsulamiento. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer primero es no exponer el nombre directamente, lo vamos a conservar privado porque es algo nuestro que no nos van a poder cambiar de cualquier manera, sino que van a tener que pasar por una operación para poder cambiarlo. Vamos entonces a la clase persona, y en la clase persona lo que es público en el nombre lo vamos a declarar private, o sea, vamos a decir el nombre es privado. Y voy a tener una operación con la cual voy a cambiar el estado de la persona, o sea, voy a cambiar el nombre de la persona. Y esa operación, que no va a retornar nada, se va a llamar cambiar nombre y va a recibir como parámetro un nuevo nombre. ¿Sí? Y ahora entonces lo que nosotros vamos a decir es que el nombre va a ser el nuevo nombre, punto,
TrueUper. TrueUper lo que va a hacer es transformar el string que viene en el nuevo nombre a mayúsculas y luego ese resultado se lo va a guardar a la variable nombre. Lo que acabamos de hacer aquí es hacer el principio de encapsulamiento. El nombre ya no puede ser utilizado desde afuera, solamente puede ser utilizado desde dentro. Si se fijan, yo aquí tengo la propiedad nombre, pero en el program ahora Kirk.nombre ya no puede ser accesado. Y si ustedes miran ahí, lo que dice es persona.nombre es inaccesible debido a su nivel de protección. Yo ya no le puedo cambiar el nombre de esta manera a Kirk, pero sí puedo ocupar el método y vamos a ocupar entonces el método que se llama cambiar nombre y recibe entonces el nuevo nombre. Ok, entonces ahora lo que nos basta saber es el nombre. Queremos saber entonces ahora cuál es el nombre de Kirk. Voy a imprimir entonces console.writeLine y vamos a poner kirk.oo. No tengo el nombre. Ahora entonces necesito algo que me permita obtener el nombre y que me permita no exponerlo. Por lo tanto, aquí tenemos dos opciones. Podemos crear un nuevo método que se llame retornar nombre o devolver, ¿vale? Retornar nombre, en cuyo caso no tendríamos que recibir nada, pero sí tendríamos que retornar un string con el nombre que tiene esta persona. Y entonces aquí lo que tendríamos que hacer es un return nombre, que es lo que se busca hacer. Si se fijan, entonces tenemos un método que permite cambiar el nombre, pero cual sea que sea el nombre que me entreguen, me lo va a transformar a mayúsculas. Y tenemos un método que me permite retornar el nombre en el momento en el que me llamen el método, va a retornar el nombre que esté. Pero como la única manera de setear el nombre es yendo a través del método, yo puedo estar seguro de que en cualquier momento el nombre de esta persona va a estar en mayúscula o no va a hacer nada. Probemos entonces el programa. Vamos entonces ahora en Kirk a poner retornar nombre y lo que debería pasar entonces es que en la pantalla deberían ver que Kirk Hammett, entonces... no, perdón, tengo un error. Sí, porque persona.nombre me dice que es inaccesible debido a su nivel de protección. Esto era por el CHI que teníamos, lo voy a eliminar por el momento porque no hace falta para este ejemplo. Y ahora sí, entonces, si ustedes compilan, van a llegar al resultado de que el nombre está con mayúsculas y aparece Kirk Hammett, ¿sí? Y eso no fue lo que ustedes establecieron realmente dentro del programa. Ustedes dentro del programa lo que hicieron poner fue el nombre con una mayúscula y solo minúsculas y apareció todo en mayúsculas. Bueno, entonces nosotros con esto terminamos ya el ejemplo acerca de los principios de encapsulamiento. También terminamos el ejemplo acerca de la herencia, así que espero que con esto podamos haber comprendido cómo darle un poco más de capacidades a la programación orientada a objetos para entender acerca de cómo es que un objeto viene compuesto desde su historia, de manera tal que podamos ir comprendiendo la realidad en distintos niveles y no solamente en el nivel en el que está actualmente la operación del negocio o lo que ustedes sea que están resolviendo los requisitos, sino que puedan entender cómo es que esos objetos llegaron a ser lo que son. Por ejemplo, yo trabajo en .ticket y para mí los objetos no son simplemente los tickets, ¿sí? El ticket para mí en realidad es un objeto que viene heredado de entrada, y una entrada puede ser un ticket, pero también puede ser una pulsera y también puede ser un código QR, etcétera, ¿sí? Entonces se empieza a dar una comprensión del dominio desde lo más específico a lo más abstracto, y eso permite tener una comprensión mucho más acabada del tamaño del software, del tamaño del sistema que estamos construyendo. Así que bueno, queridos mamíferos, espero que la clase de hoy haya sido muy buena para ustedes, para mí sin duda que lo fue, y los espero en el siguiente episodio. Muchas gracias.